El Aquelarre, un podcast sobrenatural. Gran noche para todos y gracias por acompañarnos. Doc, buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Muy motivado para dar inicio con este programa. Tenemos un tema bastante interesante. Espero que a todas las personas les guste y se interesen mucho pues, por este tema y sigan indagando más sobre lo que el día de hoy vayamos a trabajar. Maestro, buenas noches. Hola, buenas noches chicos, espero se encuentren muy bien y dándole un grato saludo a todas las personas que nos escuchan, que les han gustado los capítulos que hemos publicado. Espero que lo sigan haciendo y que sigan aprendiendo mucho. Gracias por escucharnos. Esta noche tocaremos un tema bastante interesante y espiritual. Hablaremos de esos sueños donde nos vemos a nosotros mismos acostados en la cama y la verdad pues muy posiblemente no son sueños. Hoy en el Aquelarre hablaremos de experiencias extracorporales o como comúnmente se conoce, desdoblamiento. ¿El desdoblamiento son los mismos sueños, maestro, o es algo diferente? No se pueden mezclar ambas cosas, aunque le voy a explicar una cosa. Cuando uno sueña, uno lo hace estando en el inicio del estado del desdoblamiento. O sea, es decir, cuando uno se desdobla, uno lo que hace primero es soñar. Uno entra en un sueño y en ese sueño entra a otro portal. Así funciona el desdoblamiento. Cuando una persona se está desdoblando empieza a soñar, tiene un sueño lúcido, un sueño extraordinario y entra por ese sueño a otro astral. Pero ya eso es una técnica que se domina mentalmente, porque uno la hace voluntariamente y el sueño es involuntariamente. Bueno, maestro, ¿qué es el desdoblamiento astral? El desdoblamiento astral es una práctica muy milenaria. Recordemos de que desde los inicios de la humanidad el hombre siempre ha estado descubriendo su espiritualidad. Y en como en ese proceso, el mismo ser humano se empezó a dar cuenta que podía involuntariamente abandonar su cuerpo. Obviamente esto se alcanza en un estado de máxima concentración. El desdoblamiento es cuando uno quiere ir a otras dimensiones, traspasar otros planos, pero con algún fin, porque esta práctica no se hace por hacerse. Hoy en día se volvió una moda y mucha gente quiere hacerlo, y mucha gente habla del desdoblamiento y todo este tema. Pero esto era una práctica espiritista anteriormente. Entonces el desdoblamiento, como le decía, es cuando las personas quieren traspasar otras dimensiones. Yo no le puedo hablar científicamente a usted porque existen muchas teorías que están relacionadas con el tema. Pero en la noche de hoy le voy a revelar los grandes secretos a usted de cómo los brujos se desdoblan y para qué lo hacen. Bueno, esperaremos ese momento, maestro. ¿Cómo funcionan los viajes astrales según la ciencia, Doc? En un artículo publicado en el año 2021, en junio del 2021, por The History Channel, primero nos habla de que un equipo científico estudió esta actividad, pero estudió la actividad cerebral durante lo que comúnmente se conoce como viaje astral. Y fue bastante interesante porque es la primera vez que los científicos intentan explicar esto o intentaron medir esto. Hay algo que aclarar y es que desde la ciencia o desde algunos conceptos más fundamentados en lo visible o en lo palpable, el viaje astral
posiblemente se reduce más como a una imaginación o algo más de la imaginación o de los sueños. No le damos una importancia de base como tal real. Se suele utilizar el término experiencia extracorporal o experiencias fuera del cuerpo. ¿Qué nos dice el artículo? Por primera vez en la historia, el trabajo de un equipo de científicos canadienses logró estudiar la actividad del cerebro durante lo que comúnmente se denomina un viaje astral, es decir, el fenómeno por el cual una persona afirma desprenderse de su cuerpo y comenzar a flotar por el aire en un aparente estado de vigilia. El trabajo fue publicado en la revista Frontiers of Human Neuroscience y estuvo a cargo de Andrew Smith y Claude Messier de la Universidad de Ottawa en Canadá. El artículo también nos dice que esto se relaciona mucho más a alucinaciones neurológicas. Para que se pudieran tener unos resultados, se sometieron a análisis a una persona con la capacidad de alcanzar este estado de desdoblamiento voluntariamente. Pues según se relató, apenas concluida la experiencia, esta persona pudo verse girando en el aire por encima de su cuerpo e incluso observarse a sí mismo, moviendo la cabeza de su cuerpo dormido. También agregó que pues no sintió en ningún momento emociones o no se vinculó estas emociones a ningún otro fenómeno que haya vivido. ¿Cómo lo hace la ciencia? A través de la resonancia magnética, las personas que hicieron esta investigación pudieron corroborar que había una fuerte desactivación de la corteza visual y una activación sobre el parietal izquierdo. Para las personas que no saben, estas, digamos, lo que es el parietal, el parietal izquierdo o lo que está relacionado a la corteza visual son regiones que están muy vinculadas con la imaginería sinestésica, o sea, digamos, imágenes mentales del movimiento corporal. Y se trata como tal de la parte del cerebro encargada de interactuar con el mundo, de hacernos sentir físicamente en relación con el mundo. Ya es muy bien sabido que las experiencias de este tipo pues, pueden ser inducidas, ya sea por traumas cerebrales o por privaciones sensoriales, por experiencias incluso cercanas a la muerte. Otros las inducen por drogas psicoactivas, otros por medio del sueño, incluso se da por deshidratación, también se da por estimulación eléctrica en el cerebro, entre muchas otras cosas. También es cierto que algunos individuos son capaces de inducir esto libremente, o sea, muchas personas dicen que tienen esta capacidad. Sin embargo, la experiencia en esta sesión, que registra la historia de la ciencia, así se llama el artículo y así se llama la revista, fue gracias a un participante pues, que lograba alcanzar ese estado voluntariamente. ¿Qué pudieron concluir los científicos? Pues que no se trató del tipo de viaje astral generalmente relatado por los místicos, ¿no? Ya que pues no existía actividad paranormal de ningún tipo como tal. Entonces estas experiencias de desdoblamiento corporal pues son más bien un determinado tipo de alucinación provocada por un mecanismo completamente neurológico. Eso es lo que la ciencia explica desde su perspectiva. Muchas gracias, Doc. Maestro, ¿cómo se puede realizar este tipo de viajes o proyecciones astrales? Como lo mencioné anteriormente, hoy en día se ha vuelto una moda y un gusto de muchas personas el tema del desdoblamiento. Y esto lo hacen para experimentar situaciones o simplemente saber que existe por allá, al otro lado, en otra dimensión. Pero lo que yo le puedo decir a usted se lo voy a hablar desde la parte de la magia. Y dentro del mundo de la brujería, dentro del mundo de la magia, existe un culto, una práctica que se llama culto del desdoblamiento noctámbulo. ¿Qué es noctámbulo? Caminar de noche. Nosotros los brujos, una vez al año, hacemos un rito sagrado donde nos entregamos a las experiencias del vuelo. Nosotros lo hacemos con el fin de hacer trabajos espirituales a distancia. Entonces nosotros lo hacemos bajo estas prácticas y para también experimentar cosas, saber situaciones y sobre todo reunirnos con los espíritus del astral y del bajo astral. Entonces yo les voy a explicar desde la parte de la magia cómo las brujas emplean la práctica del desdoblamiento.
Ok, maestro. ¿Hay algún tipo de problema al permanecer mucho tiempo en un viaje astral o desdoblamiento? ¿Algún ente puede ocupar nuestro cuerpo? Sí, claro, lógicamente. Como le digo, como ahorita se está volviendo esto como una moda, como un gusto, porque la gente, sí, como por experimentar. Yo me he dado cuenta porque he visto las redes sociales y uno ve muchas publicaciones de personas que quieren desdoblarse y que hacen esta práctica. Y es peligroso en el momento en que una persona que no tiene la práctica ni que sabe tampoco lo que está haciendo ni para qué lo está haciendo, haga este tipo de cosas. Esto es muy peligroso. No sé si la gente sepa que hay muchas personas que se han muerto haciendo esto. ¿Por qué se han muerto? Porque el espíritu se sale y se pierde y no puede volver. No puede volver a entrar al cuerpo. O en una de esas, la persona que está en el ejercicio del desdoblamiento sale el espíritu y se incorpora a otro. Se puede incorporar a un demonio. Mire, yo conocí un caso aquí en Colombia, eso fue pues muy polémico, porque este tipo sale por las noticias que violó la hija. Ese personaje tenía como la costumbre de hacer estas prácticas y en el momento en que él hizo la violación no era él, era un demonio que se incorporó en su cuerpo y pues obviamente ya el demonio se queda en ese cuerpo, ya no puede salir. ¿Cómo me di cuenta yo de esto? En un viaje astral. Entonces esta práctica es sumamente peligrosa, pero es la práctica más importante que hace un mago. Uno no se puede llamar mago o brujo si no sabe salir del cuerpo. Si uno no puede viajar a otras dimensiones, si uno no puede traspasar las barreras que existen en el mundo espiritual, uno no se puede considerar un brujo. Por eso los brujos se tienen que iniciar y la iniciación se hace preparando el espíritu para que viaje astralmente. Todos los brujos durante toda nuestra vida hacemos viajes astrales muy constantes porque nosotros nos alimentamos de la energía del astral y allí es donde tenemos que ir a recibir la energía. Un brujo no puede practicar magia sin alimentarse de esa energía. Entonces es una práctica, como les decía, es peligrosa. Para las personas que no tienen la experiencia y que no saben hacer esto, es mejor que no lo intenten porque en internet hay muchos videos explicando cómo se puede hacer un desdoblamiento. Pero son cosas que son bastante peligrosas. ¿Por qué se lo digo desde la parte espiritual? Porque si usted hace esto y en su casa hay una entidad maligna, esa entidad lo puede perjudicar a usted. ¿Las experiencias extracorporales están relacionadas con enfermedades mentales, Doc? En un artículo del 2009 realizado por Alejandro Parra, llamado Las experiencias extracorporales son una forma de alucinación corporal, este artículo dice que muchas de las personas que sufren estas condiciones suelen tener en muchas ocasiones una tendencia a la imaginación muy fuerte. También lo enlazan a que son personas muy tendientes a tener leves alucinaciones no necesariamente relacionadas a la esquizofrenia, pero sí relacionadas a un trastorno que se llama esquizotípico de la personalidad. Para explicar la esquizotipia, la Universidad Konrad Lorenz en Bogotá, en un artículo que se llama Importancia diferencial de los componentes fundamentales de la esquizotipia, se entiende la esquizotipia como un trastorno incluido en el espectro de la esquizofrenia o como un rasgo que comprende 3 dimensiones: la cognitiva perceptual, la interpersonal y la desorganización cognitiva. El tema que estamos hablando está muy relacionado, o el artículo se relacionaba mucho a que las personas que vivían este tipo de situaciones eran personas que tenían una relación muy enfocada a imaginar mucho o eran muy creyentes en algún tipo de creencia religiosa. Y se veía también mucho en las personas con una esquizotipia cognitivo-perceptual, que explica que son personas con creencias extrañas y que experimentan percepciones inusuales. Lo que también nos lleva a entender que muchas de las personas que manifiestan algunas experiencias fuera del cuerpo
¿Suelen ser creyentes en el fenómeno o simplemente son creyentes de lo sobrenatural? En algunas ocasiones tocamos el tema del vuelo de las brujas, maestro. Ellas lo hacen, si no estoy mal, por medio del viaje astral, del desdoblamiento. Pero, ¿cuál es la diferencia que existe entre el vuelo de las brujas y el desdoblamiento de una persona que no practica la magia? Como le decía anteriormente, cuando los brujos hacen el desdoblamiento, lo hacemos con un fin, con un propósito. Y las personas que no son, es decir, que son inexpertos o que lo hacen simplemente por experimentar, porque no sé por qué más harán esto, no veo qué sentido encuentran saliéndose del cuerpo. De pronto pienso yo que es una curiosidad. Entonces, no le podría decir que hay una relación. ¿Las brujas tienen algún tipo de preparación especial o rito para el vuelo? Como les mencioné anteriormente, existe un culto que se llama el desdoblamiento noctámbulo. Es decir, esto es una rama de la brujería que se estudia. El desdoblamiento noctámbulo es como una materia cuando uno enseña magia y brujería. Esto es como un arte que se le enseña al brujo o al hechicero. Entonces, la persona que quiere ejercer estas prácticas mágicas tiene primero que entender y aprender la anatomía animal de ciertos animales que se le dicen que las estudie, como la de los gatos, la de las gallinas, la de los monos, o sea, los micos, con el fin de conocer bien el cuerpo de estos animales. Luego se enseñan una serie de ungüentos, de grasas, de sebos, de ceras que se van a ungir en el cuerpo. Para esto también se usan oraciones, conjuros, rezos, mantras. Y se organizan una serie de elementos mágicos que son preparados. Ya les dije que la persona tiene que conocer la anatomía de unos animales. También hacer unos ungüentos elaborados especialmente. Se tienen que preparar unas sales especiales para que la persona que va a hacer esto se bañe antes y después de la experiencia. Esta persona tiene que preparar una cama hecha de bejucos y de ciertas plantas. Esas plantas tienen unos nombres, entonces uno hace una cama con esas plantas y empieza la ceremonia. Eso es una ceremonia que se hace. Eso se hace una vez al año. Cada brujo lo tiene que hacer una vez al año en la Semana Santa Negra. Que la Semana Santa Negra es en noviembre. Es donde se hacen las misas negras, en esas fechas. Entonces, como les decía, la bruja o la concubina, la iniciada, la que va a hacer el vuelo de brujas, organiza una cama con hojas, con bejucos, con plantas. Ya ella se ha ungido sobre su cuerpo unas grasas especiales que le van a aportar calor, porque al pasar y traspasar al inframundo se siente mucho frío. Entonces es como una protección que lleva el espíritu. Para eso funcionan estos ungüentos. Lo más importante, digamos, cuando ya son brujas muy experimentadas en este arte del desdoblamiento del vuelo, ellas ya utilizan la escoba y se empalan con la escoba. Es decir, esto es como una forma de honrar al demonio por permitirle a ellas esto. Cuando es en el caso de los hombres, ellos sujetan la escoba en las manos y con los pies, como abrazándola. Son diferentes posturas, posiciones que se hacen. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, se hace la preparación de todo, del ritual de la ceremonia que se va a dar inicio, y empieza la bruja a entrar en un estado de concentración y en un estado de alucinación cuando se invocan entidades y demonios y espíritus que le van a permitir abrir la puerta del inframundo. Es decir, existen unas entidades que están en las puertas del inframundo y ellos son los que permiten que usted pase. Entonces se hace una ceremonia listando a esa persona para que se vaya. Yo tengo 6 iniciadas que cada cierto tiempo les organizo su vuelo, y por eso les estoy diciendo cómo se hace esta práctica, porque yo soy el que las preparo a ellas y las cuido mientras que hacen su viaje
y regresan otra vez. ¿Para qué una bruja, un mago, una hechicera hace esto? ¿Con qué fin? Antes de decirles el fin, también tengo que darles, una cosa. Obviamente el brujo, así sea por más experimentado que sea, sabe que va a correr un riesgo porque puede ser atacado por otras entidades. Por eso es que cuando yo a mis iniciadas les organizo el vuelo, yo las cuido mientras que vuelven de hacer su trabajo, porque es muy peligroso. Muchas brujas se han muerto por hacer esto. Entonces ellas son las que generalmente las personas escuchan en los tejados, que chiflan, que vieron una bruja en un árbol. ¿Qué pasa? Cuando uno hace la ceremonia, como les comenté al inicio, ellas tienen que conocer la anatomía de unos animales. Ellas eligen en cuál animal pueden encajar más y en cuál se sienten más cómodas. Si es en la gallina, si es en el mono, ¿sí? Si es en el gato. Por lo general las mujeres más que todo se sienten cómodas con los monos, con los micos. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que ellas salen, uno tiene que tener un animal de estos, ya sea un gato, un mono, una gallina, en el lugar donde se va a hacer el ritual donde se está haciendo, porque esto que les estoy diciendo de preparar una cama y todo esto, eso se hace en campo abierto, en un monte. Después de haber preparado la ceremonia, todo esto, se deja listo el animal también, es decir, vamos a poner un ejemplo. La bruja me dice que va a utilizar un mico para hacer su transmutación. Entonces yo cojo el animal, lo arreglo, lo organizo, también le hago unas unciones en el cuerpo, unos conjuros que se le hacen al animal, y el animal se ata al pie de la bruja con un cordón que lleva unos nudos especiales. Entonces esto permite que haya como una conexión y un entrelazamiento entre los dos, entre el humano y el animal. Cuando ella va a salir del cuerpo, el espíritu de ella pasa y se incorpora al del animal. Sale disparado y se incorpora dentro del animal. Entonces cuando el animal está siendo poseído por el espíritu de la bruja, se sueltan los nudos y él se deja ir y ese animal sale trepándose por los árboles, pero ya es el espíritu de la bruja y otros demonios que van incorporados en ese animal. Los brujos eligen los gatos, por eso es que en los tejados de las casas hay muchos gatos, a veces sí son brujos, porque se incorporan en los cuerpos de los gatos y salen a caminar en la noche, a hacer sus cosas. Esto yo también se lo puedo decir porque yo personalmente he hecho esta práctica, yo he elegido los gatos para hacer eso. Entonces estas son prácticas que son muy antiguas, pero que a mí por lo menos en este caso me enseñó muy bien ese arte mi abuela, porque ella sí era una bruja que volaba y era experta en el vuelo. Entonces lo primero que me enseñó fue el vuelo, a hacer un vuelo astral. Pero las brujas especialmente utilizan esto, ¿para qué? Para temas sexuales. Para los que no saben, la mayoría de brujas tienen un apetito sexual bastante alto. Entonces cuando una bruja se enamora de un hombre, va y lo busca donde sea, para en las noches alimentarse de la energía sexual. Por eso es que muchos hombres también en las noches tienen sueños húmedos, se sueñan con una mujer, y muchas veces la mujer es una bruja que se les está llevando la energía, se está alimentando de ellos. Entonces hay muchos hombres que tienen sueños húmedos y sueñan con mujeres que nunca conocen. Es porque están siendo, digamos, como succionados por una bruja. Ella se está alimentando de usted. Estas son cosas que, como le digo, yo las conozco y las he vivido con mi abuela y con las brujas que yo he preparado. Pero es algo que es maravilloso dentro de la magia, porque esto quiere decir que hay mucho poder. Pero no solo lo utilizan para esto ya es una práctica que se vuelve personal de las brujas, porque ellas también pueden atormentar con pesadillas a una persona, que es donde viene la parálisis del sueño. Entonces cuando una bruja tiene un enemigo, lo primero que hace es atacarlos en el sueño, paralizarlo y robársele la energía, quitarle la energía para que él no la pueda atacar. Se le hacen rezos a las personas para maldecir a una persona. Cuando uno quiere joder a una persona y volverla miércoles, uno coge y se desdobla y va y la visita. Con solo ver una foto uno puede hacer eso, va y visita a esa persona y uno le puede dañar los caminos, le puede hacer que le pasen muchas cosas malas.
y muchos vejámenes y porquerías que hacen las brujas en el estado del desdoblamiento. O sea, la gente que no sabe, las brujas, la mayoría de brujas de verdad son malas. Las brujas son malas, ellas no son buenas. Ellas siempre están es para hacerle maldad a las personas. Por eso es que el peor enemigo que una persona puede tener es una bruja que practique la hechicería oscura, porque es una muerte segura, porque sus espíritus, es decir, cuando uno es brujo, los demonios lo protegen a uno demasiado. Entonces, esto es lo que pasa, que las brujas muchas veces van a dañar a los enemigos de esta forma. Cuando la bruja, muchas veces, aquí les voy a explicar algo que pasa, que mucha gente dice que las ve. Las brujas empiezan a tener una forma zoomorfa, o sea, es decir, zoo de animal, zoomorfa, ¿sí? Empiezan a tener una figura zoomorfa y su aspecto físico cambia. Entonces la bruja es tan inteligente y tan poderosa que le hace ver a la persona lo que no es, o sea, es decir, altera lo que ve el ojo humano. Entonces ella no permite que usted vea el demonio que ella lleva en la incorporación, ni permite que usted le vea la cara original de ella, sino ella se transmuta. Entonces le salen pepas en el cuello, se le escurre la piel, bultos en la cara, ¿sí? Como si fueran tumores en la frente, se le deforma la cara, las manos tienen un aspecto de tener una artrosis avanzada, se tuercen los dedos, los pies, y ellas caminan en las rodillas y con los codos. Y empiezan a mover el cuerpo de una manera como un mono. Por eso les digo que ellas eligen los monos, pero ellas caminan con los codos y con las rodillas, pero lo hacen como un animal. Es decir, hagan de cuenta ustedes como un murciélago. Si han visto que el murciélago trepa como con sus alas, así es el caminado de la bruja por los tejados. Y las personas que las han visto, para muchos que me están escuchando y que han visto una bruja de frente, saben que les estoy diciendo la verdad, porque ellas son así. Y cuando ellas van caminando, van golpeando muy duro por donde van pasando. Si es por la tierra, usted siente ese eco tan terrible que ellas hacen cuando pasan por el lado de uno. Y tienen una energía supremamente fuerte. Pero estas que hacen esto ya son las hechiceras, las más ancianas, que la gente dice: ay, esa viejita está loca, esa viejita vive allá sola, esa viejita no hace nada. Y esas viejitas son las hechiceras, esas que piden limosna, que a veces, esas mujeres que tienen esa cara así, que a veces tienen una cara de bruja muy marcada, y que usted las ve en la calle pidiendo limosna, ellas muchas veces son las hechiceras. Y les voy a explicar ellas qué hacen. Como tienen tanto poder, ellas se meten a las casas a veces a robar. Entonces se roban el oro, los anillos, las cosas de valor que encuentran en las casas, se las puede llevar una bruja. Y ellas viven de eso. Entonces hay muchas viejitas que viven, pero son hechiceras y se meten a su casa y se les llevan lo que usted no tiene. Más que todo las joyas. Ellas se roban mucho las joyas y se las llevan para su casa. A los bebés se les consume la energía. Cuando hay un bebé recién nacido y no se bautiza, la bruja hechicera, para absorber la energía de ese bebé, como es un bebé, tiene toda la energía, la vida, ¿sí? Entonces ella viene y lo succiona y esa mujer vive 20, 30 años más con cada succión que le hace a un bebé. Pero eso son prácticas yo la verdad les digo, yo me mido en hablar cosas porque yo tengo mucha información que es supremamente fuerte y pues no la puedo decir así porque va a sonar, mejor dicho, a la gente sería un escándalo decir tantas cosas. Por eso está en un mundo que es un mundo oculto. Y bueno, y no solamente eso, pues las brujas también van a otras dimensiones a aprender a contactarse con demonios. Ya les dije anteriormente que existía la Semana Santa Negra, que es en noviembre, es un festín que se hace. ¿Y qué hacen las brujas en esta semana, en este festín? Ellas tienen que ir a un monte y hacer un kiosco, una choza con palos, con telas, con hojas. Esto le estoy diciendo que lo tienen que hacer ya las iniciadas en la brujería. Se tienen que ir a meter durante esa semana en ese monte. Entonces cuando uno es brujo y uno hace todo esto, uno tiene que irse por allá a un monte a hacer su choza donde usted se va a meter. Hoy en día pues ya uno las manda a elaborar, pero por allá lejos, entonces uno va y se encierra por allá en esos lugares.
Y aquí es donde se hace la gran transmutación, o sea, es decir, es un día al año donde los portales están más abiertos y se reúnen todos los brujos y las brujas del mundo, viajan al astral y se reúnen allí para un festín. Esto es lo que se conoce como el aquelarre. La gente piensa que el aquelarre, eso es que se reúnen unas brujas a bailar en escoba. No, eso es una práctica que se hace espiritualmente, eso es un astral a donde uno viaja. ¿Cómo se hace eso? Como les estoy diciendo, empieza con el vuelo de las brujas, que esto se hace una vez al año. Y allí durante ese trance donde uno viaja, donde uno va a verse con esas entidades, digamos, se aprenden muchas cosas porque usted allí va a tener un contacto directo con las entidades y con los espíritus y ellos le van a aportar a usted mucho conocimiento. Sobre todo le van a desarrollar a uno el don de la evidencia. Cuando uno viaja al astral, uno se vuelve mucho más poderoso a la hora de visionar cosas, de ver cosas, de experimentar situaciones y sobre todo para el tema de la adivinación y la práctica de la magia. Entonces uno viaja al astral una vez al año para ir a renovarse y traerse esas energías para seguir trabajando acá en este plano. Eso es lo que hacemos los brujos cada año en el festín del desdoblamiento en la Semana Santa Negra. Yo quería aprovechar acá un espacio que ustedes me regalen para decirle a las personas que me han preguntado, las que practican el vuelo, le estoy hablando a cierto grupo de personas en general que escuchan los podcasts y ellas son brujitas que vuelan, ¿sí? Son brujas que ya llevan tiempo volando, haciendo su rito de vuelo. Ya tenemos disponibles todos los ungüentos, las sales que se utilizan antes y después del rito del vuelo. Entonces esto le quería decir a las personas que ya tenía todos los elementos para las personas que quieren hacer la práctica del vuelo, obviamente para los que están iniciados en la magia. Entonces esto es lo que yo les puedo decir a ustedes, muchachos, en cuanto a lo que hacen las brujas a la hora de salir del cuerpo, de desdoblarse, de visitar otras dimensiones, donde se adquiere mucho conocimiento, donde se va a aprender y que es una de las prácticas más importantes y la más maravillosa de todas, porque gracias a esto nosotros podemos viajar no solamente a otras dimensiones, sino a otros lugares donde nosotros queremos ir y en cuerpo físico no lo podemos hacer. Entonces viajamos a otros lugares, a otras dimensiones, a ver otras personas. Entonces por eso hablo que es la mejor experiencia que uno puede tener. Maestro, déjeme entender algo que no me quedó muy claro. Las brujas no siempre se desdoblan en animales, porque usted dice que a veces ellas van y como que son medio humanas, con sus rasgos animalescos, como un tipo de espectro. Ya le entendí, o sea, usted se refiere a que si ellas solo salen en animales o solamente el espíritu de ellas sale a vagar, ¿sí? Entonces, no, siempre se tiene que hacer con la influencia de un animal porque el animal es el que presta la energía para hacer eso. Porque en ese ritual se utilizan entidades, conjuros, como yo le dije, o sea, las brujas solamente se desdoblan para transmutar o para pasar a un animal. Nosotros los brujos no salimos espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente no se puede ir muy lejos. O sea, su espíritu no puede ir muy lejos del cuerpo. Entonces usted puede solamente salirse del cuerpo y caminar en su casa. Ya no más. Si usted quiere salir más de ahí, tiene que valerse de una energía. Entonces, cuando usted se vale de esa energía, como el animal, usted, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa, yo quiero ir a visitarlo a usted esta noche a su casa. Entonces, ¿qué hago yo? Preparo el rito del vuelo, hago todo la cuestión que tengo que hacer, me voy en un animal hasta su casa. Que si usted vive en otra ciudad o en otro país, no importa porque ahí donde los espíritus le dan el poder a ese animal de viajar. Esos son demonios. Entonces, cuando llego a su casa, llega el animal, se posa en su techo o en su patio y uno se desprende del animal, o sea, como el animal es como un carro.
como un avión, como una nave donde usted viaja y llega, lo estaciona y se baja. Así es literalmente. No sé si me comprendan, y eso es lo que hacen las brujas. Agarran esa nave, o sea, la gallina o el ave, se van y llegan al cierto lugar y se bajan y hacen su cuestión, hacen su porquería, lo que vayan a hacer con la persona o lo que sea que vayan a hacer, vuelven y suben a la nave, o sea, al ave, y regresan otra vez a su casa. ¿Ahora sí me hago entender? Sí, total, gracias maestro. ¿Existen investigaciones que hablen sobre los viajes astrales, Doc? Teniendo en cuenta el tema que se estaba mencionando sobre los viajes astrales y ahorita que el maestro hablaba de las brujas, hay un artículo realizado en una revista irlandesa llamada Príncipe de Viana en el 2020. El artículo tiene como título El vuelo de las brujas y los inquisidores españoles, o cómo explicar lo imposible. Aquí nos habla que en el artículo se presenta 4 antiguas teorías españolas para explicar el vuelo de las brujas, o sea que sí se han estudiado estos fenómenos. La primera es que ellas eran ayudadas por el diablo y efectivamente volaban. Tal vez no está lejos de la realidad, según lo que el maestro refiere, si son acompañadas por demonios. La segunda es que la experiencia del vuelo era el resultado de una estimulación provocada por narcóticos. Es probable que dentro del ritual que el maestro refería, en el mismo, digamos en el mismo palo de la escoba, tal vez se utilice algún tipo de planta, de ungüento alucinógeno. La tercera es que su vuelo era pura imaginación, demostrado metodológicamente en las investigaciones de este inquisidor. O sea, las personas decían, yo hice o fui a tal lugar, pero solamente era imaginación. Y el cuarto era que ellas volaban a través del alma, o sea que su espíritu salía y ellas volaban, también muy similar a lo que estábamos hablando anteriormente. El artículo también nos da mucha información sobre las brujas y cómo la iglesia las categorizaba y las juzgaba como emisarias o amantes del diablo. Presenta también dentro de sus páginas el mismo testimonio de una mujer que ella pues era curandera o sanadora, ella tenía más de 50 años y ella pues solía volar, pero ella salía de su cuerpo. Se dice que esta mujer en esta investigación, ella vivía en un pueblo de Palermo y su nombre era Marcia. La entrevista se hizo más o menos en 1985 y ella refería lo siguiente. Ella decía que durante el vuelo el cuerpo permanece en su lugar habitual, o sea, como en una habitación, y el espíritu es el que se sale a volar. Ella también decía que solía volar a la India, y en el camino hacia la India, cuando ella pasaba por diversas costas griegas, ella solía ver otra mujer que también volaba en el espíritu, ¿sí? O que también se la encontraba como en espíritu. Entre las experiencias que ella nos relató se encontraba un suceso también muy destacable, ya que ella se iniciaba en el mundo humano y luego continuaba en el mundo espiritual. Entonces, el tema es interesante porque sí hay registros, más que todo de investigaciones, pues como yo les hablé hace mucho tiempo en otros capítulos, hay investigaciones que intentan explicar la cultura, los ritos, las costumbres, las ideas o las creencias de las personas. No como tal están diciendo que la ciencia está comprobando que sí es real esto, pero sí está refiriendo que a lo largo de todo el mundo existen muchas personas que refieren a hablar de estas experiencias. Listo, gracias Doc. Maestro, ¿la proyección astral tiene algún tipo de límite? Usted lo mencionó en la pregunta anterior y usted decía que podían viajar a cualquier país. Hay un documento que refiere la CIA sobre visualización remota, donde las personas podían inclusive ver otros planetas. En ese contexto, ¿el desdoblamiento astral da para ir a otros planetas?
yo no puedo decir, digamos, por los votos que tengo y que he hecho por el respeto hacia la magia. La primera regla de un brujo es nunca decir qué es lo que ve en un estado de trance, porque los espíritus a uno le muestran cosas y le dan permisos para usted hacer cosas espirituales. Entonces esas cosas se tienen que quedar allá y no se pueden traer al mundo terrenal. Pero lo único que yo le puedo decir es que uno ve absolutamente todo y puede ir a donde usted quiera. Solo que eso no se puede hablar acá en el plano terrenal. No se puede decir. Todo lo que usted ve allá no tiene ningún derecho en venir a divulgarlo acá. Porque es algo sagrado y es de mucho respeto y es como esa confidencialidad que uno tiene por el mundo espiritual. Pero para hacerle más o menos una idea, sí se pueden ver otros planetas, otros astros. Claro, y es ahí donde el ser humano, o ver usted con el ojo, o sea, es decir, es como si usted los viera en vivo y en directo con sus ojos normales. Y es muy impresionante porque usted ver otras dimensiones y otras cosas, y usted volver a la Tierra, al plano normal, e incorporarse a su cuerpo y traerse ese recuerdo y decir, estuve viendo esta situación. Eso es maravilloso. Yo pienso que esa es la mejor recompensa que un brujo puede tener porque es una experiencia que muy pocos seres humanos la viven. ¿Este tipo de práctica puede afectar a otra persona? Me refiero, si se puede usar el desdoblamiento para no solo visitar a alguien, sino también causarle daño, asustarlo. Hablo de personas que no practican la magia, porque usted ya nos dijo que las brujas pues sí lo hacían, pero digamos una persona que está practicando desdoblarse puede asustar a otra persona, puede causarle miedo. La persona puede sentir esa presencia. No, porque le voy a decir una cosa, cuando una persona, como dice usted, una persona normal, o sea, una persona que no practica la magia se desdobla, esa persona no puede salir más allá de su casa, o sea, solamente puede salir unos metros de su cuerpo. Entonces la mayoría de personas que tienen la experiencia del vuelo lo hacen es ahí mismo en su habitación o cerca a ella. No pueden ir más lejos, entonces por ende no pueden asustar a otra persona. De pronto alguien que esté durmiendo al lado o en otra habitación puede sentir o se puede soñar con esa persona, pero eso es muy difícil. Por eso le digo que es muy peligroso, porque si en su casa, por ejemplo, usted esta noche se desdobla y hay una entidad o hay algo malo, se puede incorporar en su cuerpo. Y hay muchísimas personas que se desdoblan involuntariamente. O sea, es decir, lo hacen y no se dan cuenta. O lo hacen y no lo recuerdan. Piensan que es un sueño, lo confunden con un sueño. Entonces esto es como de mucha meditación para no poder canalizar estas energías. Maestro, ¿uno puede saber si recibió una visita de un viajero astral? Pues la forma más, digamos, para usted darse cuenta que si recibió una visita es mediante una experiencia de una parálisis del sueño, que es cuando la persona no puede respirar, no puede gritar, no la dejan mover, o sea, la privan. Esta es la única forma de usted decir con seguridad. Yo no creo en la parálisis del sueño, o sea, es decir, no sé qué hipótesis tenga el doc respecto a lo que estoy diciendo, pero yo en lo personal no creo en una parálisis del sueño, porque como yo he viajado a otras dimensiones, yo sé qué es la parálisis del sueño. Y es lo que la ciencia quiere explicar, que es un estado cerebral. Pero ese estado cerebral la gente sabe y siente la energía. O sea, una cosa es que usted la ciencia le diga, ay, usted tuvo la parálisis del sueño. Pero la energía que se siente cuando usted está teniendo la parálisis es una energía aterradora. Por eso está relacionada con lo espiritual, porque eso no es una experiencia. Usted se levanta totalmente asustado o asustada cuando tiene una experiencia de estas. Es horrible. Y usted siente el peso encima de una entidad. Entonces una persona tiene que sentir ese peso para decir que ha sido visitado. Gracias, maestro. Doc, para concluir, ¿qué piensas de lo hablado esta noche? Primero, en relación a las parálisis de sueño, bueno, las parálisis de sueño son
la ciencia las explica como son unas alteraciones que se dan en el proceso entre el sueño y la vigilia. Entonces es como el cerebro tiene, digamos, como una pequeña alteración, una pequeña confusión. La persona queda en un estado en el que su mente está despierta, pero su cuerpo está como cuando duerme. Hay un reposo y una relajación en los músculos. Entonces es como si la persona quedara entre el estado del sueño y la vigilia, lo despierto. Entonces por eso puede ver cosas, puede llegar a ver cosas. Esa es la explicación que desde la ciencia se da. Pasa mucho con las personas que llevan una vida muy agitada, muy estresada. Pasa mucho con personas que también están viviendo tensiones muy fuertes en ciertos momentos. Entonces empiezan a tener este tipo de manifestaciones. Por otro lado, ya para concluir, basándome también en el artículo anterior que hablaba sobre las prácticas del vuelo de las brujas, aquí comenta algo muy interesante porque dice que la práctica académica común en estos casos se limita como tal a ignorar o a justificar lo que no se corresponde con nuestro conocimiento científico actual. También otra forma de gestionar esta situación o este problema sobre los viajes astrales o sobre el vuelo de las brujas consiste en considerarlo como meras narraciones populares, o sea, algo que solo está en la cultura como una narración o como una historia, porque en el terreno de la fantasía todo es posible. Por otro lado, hay un tercer enfoque que basaría en considerar los relatos de esos vuelos nocturnos como delirios o como visiones de personas que tal vez tienen alguna alteración, digamos, en su psiquis o que están pasando por una situación de estrés, como lo refería, y algo que en realidad se confirmó en uno de los casos individuales discutidos en ese mismo trabajo. Hablaba sobre eso, una persona que tenía una alteración mental y tenía estas situaciones. Aún así también ninguno de los enfoques siguen un corte racionalista. Y nos lleva siempre a comprender que todo el conjunto de creencias en estos rituales y demás, al fin y al cabo siempre van a estar influyendo en la mente, en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar de las personas. Bueno, lo que yo les puedo decir a las personas que tal vez han tenido este tipo de desdoblamientos involuntarios, o sea, que no son causados porque ellos quieren, es porque ustedes tienen un don espiritual. Es porque ustedes tienen una capacidad mental, psíquica, física y espiritual para el vuelo de las brujas. Entonces, si usted es una persona que siente o ha vivido esas experiencias, sería muy bueno que se introduzca y se incorpore en el mundo de la magia, porque su espíritu pertenece a otra dimensión. Las personas que viven estas experiencias es porque los espíritus de ellos pertenecen a otras dimensiones y están siendo llamados. No es que se van a morir, sino que otros planos les abren la puerta para que ellos puedan cruzar. Lo que sucede es que nosotros estamos muy conectados con el astral, y en el astral hay muchísimas puertas. Por ahí se filtran los espíritus, los demonios, las entidades. Entonces hay personas que el espíritu pertenece a otro astral. Entonces tienen que estar en constante comunicación. Bueno, esto es un tema muy complejo de explicarlo porque solo el que estudia la magia lo conoce. Pero bueno, yo le puedo decir a las personas que sí, que en conclusión que el desdoblamiento cuando es voluntario es peligroso. Tienen que tener mucho cuidado con eso porque eso puede resultar ser muy peligroso. Yo he visto casos de personas que se han muerto tratando de hacer eso, entonces por eso les digo que es delicado. Y que la persona que tenga dudas o que tal vez, digamos, quiera aprender más del tema o que esté interesada en aprender o que le sucedan cosas, con mucho gusto se puede contactar conmigo. Bueno, amigos y seguidores, muchísimas gracias. Este es el mensaje que les dejo desde lo que conozco y desde mi opinión. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Llegamos al final de este programa y recuerden que ustedes son los que tienen la última palabra. Nos pueden escribir o enviarnos sus audios contándonos sus experiencias astrales o simplemente dejando sus interrogantes. Los esperamos en el próximo capítulo de La Aquelarre, un podcast sobrenatural. Que tengan una noche genial.
Gracias por escucharnos y no olvides compartir, comentar y dar like en nuestras redes sociales. Esto nos ayuda a seguir creciendo y realizando este tipo de contenido. Y la Aquelarre, un podcast sobrenatural.